De acuerdo, pues no está de más decir que esta es nuestra portada del libro, que decir cuándo. em, este libro lo pueden encontrar con los voluntarios principalmente de 40 días por la vida. Los líderes de campaña son quienes tienen el contacto directo para poder solicitar este libro, ya sea en uno o más volúmenes. Es decir, si ustedes van a dar el taller en su comunidad, lo más conveniente es que cada persona tenga el libro, porque si bien aquí les vamos a dar los contenidos, pues lo más resumidos posibles para la mayor difusión, verdaderamente cada capítulo pues tiene bastantes datos enriquecedores. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, recordemos que la intención es tanto que cada uno de nosotros podamos dominar estos argumentos como el poder preparar a otras personas para que también los dominen. Hay algo muy bello y es que son, en cierto sentido, o en todo el sentido de la palabra, de sentido común. Chesterton decía que el sentido común es la vestimenta de la verdad, ¿cierto? Entonces, pues vamos a ir develando estos argumentos de sentido común. Bien, antes que nada nos ponemos pues en la presencia del Señor. El día de hoy uno de los santos es Prosdócimo, primer obispo de Padua, y encontré esta oración con la que consideramos es pertinente pues consagrarnos el día de hoy y estos momentos de estudio. Si me acompañan a darle vida a esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Oh Dios, fuente de vida, que llamaste a la gente de la región de Veneto a la luz de la fe a través de la obra valiente e infatigable de San Prosdócimo. Por su intercesión, concédenos también a nosotros que podamos recibir generosamente tu palabra, conservarla en nuestros corazones y testimoniarlo a nuestro mundo. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues nos cubrimos con el bendito manto de nuestra Santísima Madre María Inmaculada y ponemos estos minutos de estudio comunitario en sus manos. De acuerdo. Comienza con una pequeña introducción en donde nos señalan los autores que lo más importante de nuestra batalla es el amor, es que Dios está en el centro. Y si bien los argumentos que da son científicos, de análisis cultural, políticos, científicos, en el centro de nuestra lucha y del sentido está Dios. Dios es amor. Entonces, el medio, este libro, recordemos que es publicado por el cofundador de 40 días por la vida, quien tiene como misión a través de la oración, el ayuno y el alcance comunitario, lograr que el fin del aborto sea una realidad y que sea impensable, ¿cierto? Entonces, a través de la oración, pues precisamente buscamos mover el corazón del Señor a misericordia, ¿cierto? Entonces, aquí lo que los autores resaltan es la importancia de que detrás de nuestras intenciones esté el amor. Y solo a través de eso vamos a poder lograr llegar al corazón, porque ciertamente con los argumentos se llega al intelecto, pero al corazón llega el amor, ¿cierto? Y claramente hay que decir la verdad con caridad y no hay que negar la verdad por caridad, ¿cierto? Son cosas que van pues de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, em, nos dice, cuidemos nuestro corazón, agudicemos nuestra mente y procedamos siempre con amor al defender a los más inocentes y vulnerables entre nosotros. Ciertamente, em, dependiendo de nuestro temperamento, a veces claramente es algo que nos interpela, claramente es algo que nos importa y no por nada se llama batalla, ¿cierto? Entonces, nuestro temperamento puede querer salirse de control al momento ya sea de argumentar o al momento incluso de estar
en alguna manifestación pública. Sin embargo, lo que se nos invita sobre todo es, pues sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuidemos nuestro corazón y también, pues, preparemos y cultivemos nuestra mente para poder dar razón de nuestra fe y razón también de esta realidad. Hay un punto muy clave aquí. La verdad ciertamente no necesita ser defendida. ¿Por qué? Santo Tomás de Aquino define la verdad como la coincidencia entre lo que hay en el intelecto con lo que se corresponde con la realidad. Y ese conocimiento de la realidad es la verdad, ¿cierto? Ok, entonces es algo que ya está allí, es algo que no va a cambiar y es algo con lo que nos toca vivir. Sí, ajá, de acuerdo. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es más grande, es más fuerte, es más poderosa y no necesita ser defendida. ¿Qué sí necesita y qué sí se requiere y por qué nosotros somos militantes de la verdad? Porque si bien la verdad no necesita ser defendida, sí necesita ser expuesta. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer con nuestros argumentos, exponer la verdad. Y una vez que nosotros expongamos esa verdad con caridad, entonces estamos siendo militantes de esa verdad, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es concretamente nuestra batalla? Pues defender a los más inocentes y a los más vulnerables pues en la civilización, en la humanidad, que son los seres humanos en periodo de gestación, ¿cierto? En el vientre de sus madres. Ok, después tenemos el capítulo 1, se llama Ir a la ofensiva. Entonces nos dice, defiende la verdad con valentía, pero con cortesía, ¿cierto? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Sean astutos como serpientes y dóciles prudentes como palomas, ¿cierto? La prudencia, recordemos, es una de las 4 virtudes cardinales. Entonces es importante pues prepararnos en esta virtud, el momento, el lugar, las palabras para decir las cosas, ¿no? Y también que la prudencia no se, el temor no se disfrace de prudencia, como mencionaba. Eh, Hay que decir, pues, la verdad con caridad y la caridad dice la verdad. Entonces, no se puede separar, vengan las consecuencias que vengan. Decía San Juan Pablo II, hay que decir la verdad y defendamos la verdad, aunque volvamos a ser 12. La Iglesia de Cristo así empezó con pocos y pues, aunque no seamos los más populares, ¿cierto? Las consecuencias que tengan que venir. Em, Bien, entonces con delicadeza, pero con firmeza. Pudieran parecer paradójicas estos conceptos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque hay algo que suena mucho en psicología y se llama comunicación asertiva, ¿cierto? Que es decir las cosas, a lo mejor expresar un desacuerdo, pero sin agredir a la otra persona o poner límites sin ser grosero o ser ofensivo. Con delicadeza, yo muestro mi postura, esto es, ok, ya vi lo que tú piensas, yo no estoy de acuerdo contigo por esto, por esto, por esto, ¿cierto? Y no se requiere de ofensas, no se requiere, pues, de más, ajá, de perder la compostura, verdaderamente. Ok, respeta y ama a quienes defienden el filicidio sin dar credibilidad a sus argumentos. Esta palabra de filicidio, eh, perdónenme, no, mi mascota está un poco inquieta. No viene como tal en el libro. Viene allí la palabra con A, que termina en to. No, Zoom, este video va a salir en YouTube, entonces no queremos censuras, pero además es importante dar a las cosas su nombre. Ajá. Filicidio viene de filis, que es la relación entre padre e hijo, y sidio de asesinato. Ajá. Entonces, propiamente, ¿qué es? ¿En qué contra qué estamos? Pues contra el filicidio, contra el asesinato de los padres en el vientre de sus madres, o sea, en el vientre materno. ¿Por qué digo padres? Porque claramente, pues también ahí hay la participación de un varón, ¿cierto? Para que pueda existir un ser humano. Ok,
Entonces, respetar y amar a quienes defienden el filicidio sin dar credibilidad a sus argumentos. Aquí viene otra cuestión. Las ideas, las personas se respetan, las ideas se discuten para ver si son verdaderas o si son falsas. ¿Ok? Entonces, mantente en el tema conectado con la realidad. No te distraigas en situaciones hipotéticas absurdas. Suele ocurrir muchísimo que nos ponen de repente ejemplos sumamente extremos, incluso impensables, de cosas que realmente no suceden o que pues están montando para que aparentemente se acorrale a la persona y no le quede otra opción más que decir, bueno, en esos casos pues estoy más o menos de acuerdo. Entonces, mantenerse conectado con la realidad. A ver, ¿qué sería un ejemplo irreal? Pongamos una persona que es madre soltera, que tiene ya 3 hijos y que sus 2 hijos tienen discapacidad y entonces y el más pequeño pues es demasiado pequeño, entonces bueno, pues en esa situación podríamos estar de acuerdo en que si viene un cuarto pues hay que asesinarlo en su vientre, ¿no? Entonces, o sea, son situaciones que difícilmente una persona en esas circunstancias pues van a ser reales. A eso voy. ¿Ok? Nos pueden poner ejemplos sumamente extremos, pero en la realidad, y aquí es donde voy a que el libro tiene muchos datos muy precisos. Ciertamente, como los escritores y movimientos surgen en Estados Unidos, los datos vienen más de allá. Ajá, entonces sí, es importante pues aterrizarlos a nuestro país bien, junto con todos sus antecedentes. Pero lo que sí es necesario es, pues, una persona por sentido común se empieza a dar cuenta que la realidad, ¿quiénes son quienes están solicitando el aborto? ¿Qué me va a decir? El filicidio. Bueno, no son personas que lleven a sus hijos, a sus 2 hijos en sillas de ruedas y que tengan un extremo problema de pobreza, por ejemplo, ¿no? Como los ejemplos extremos que nos quieren dar. A eso se refiere. Entonces, no te distraigas en situaciones hipotéticas absurdas, ¿ok? Por último, haz preguntas, escucha, razona, responde si es necesario con más preguntas para que el partidario del filicidio realmente piense en su postura. Es decir, em, Santo Tomás también nos explica que las personas cuando perciben en algo un bien, van con él, van hacia él con toda su fuerza, porque así lo están percibiendo. Eso no quiere decir que ese bien sea realmente algo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que apoyan el filicidio en su mente creen realmente que está bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mostrarles, exponer la realidad que no está bien. Las verdaderas implicaciones, las consecuencias, lo que están diciendo. Ajá, cuando dicen, bueno, pues no va a sentir dolor o quizá no es un ser humano, es un cúmulo de células. Ese tipo de cosas o sea, son creencias que ellos tienen, no está en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Exponer la realidad. Em, un método socrático, o sea, preguntar sobre lo que la persona realmente piensa, lo que quiere decir. Ajá. Entonces, claramente, pues pedir la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine en ese momento y podamos llevar un poquito de luz al entendimiento de esa persona si Dios nos está permitiendo dialogar con ella. ¿Ok? Porque también es algo que menciona el libro. En donde estemos, hablamos con personas y suele surgir temas. De repente pareciera que se da mucho por hecho que todos están de acuerdo con estas posturas, con esta cultura de muerte. Entonces ahí es donde nosotros pues tenemos que jugar la parte contracultural y exponer, llevar a que esos temas salgan a la superficie y decir, no, yo no estoy de acuerdo y en cualquier lugar podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Capítulo 2, ¿qué no decir? Se suele empezar con frases como nosotros creemos que la vida comienza en la concepción y se pone aquí entre super comillas porque no creemos.
lo sabemos, no es una creencia únicamente, es un hecho científico. Entonces, al momento de afirmar, al momento de usar nuestras, nuestras palabras, pues sí es importante usarlas con mucho cuidado y con mucha precisión, nuestro lenguaje. ¿Ok? O sea, de estar bien firmes en nuestras convicciones y conocer y comprender nuestras convicciones, por eso el prepararnos. Ahora, otra cosa que se suele decir, el bebé podría convertirse en el próximo, en la, no sé, en la próxima persona que cure el cáncer, en la próxima persona que sea un maravilloso presidente, eso no importa. No importa si el bebé podría convertirse en eso o podría convertirse en un padre de familia que nunca va a salir a la luz pública, eso no importa. Lo importante es la dignidad de persona humana que ya tiene ese ser en el vientre materno. ¿Ok? em, de repente cuando surge el tema sobre las violaciones, en caso de violación, decir, bueno, es que las violaciones representan solo el 1% de las causas de filicidio, porque si nosotros sacamos eso como primer línea del argumento, estaríamos ignorando que en la realidad es una situación trágica y es, si nosotros defendemos la dignidad de la vida humana, pues claramente estamos en contra de esas situaciones. Entonces, reconocer esa situación y darle su lugar en su justa medida, ajá, como un hecho trágico que es degradante en sí mismo y mostrar, pues, nos claramente, pues, sensibles. En ese sentido, sí, por eso cuidar mucho nuestras palabras, nuestros argumentos, el orden de nuestras ideas. Ajá, y eso se logra, pues, con preparación, con constante práctica. ¿Ok? Otra cosa que se suele decir, si una mujer no quiere tener al bebé, debe practicar sexo seguro, ¿no? Entre comillas, igual. ¿Por qué? Porque solamente el sexo seguro en donde existe, pues en donde fue creado originalmente con su propósito, que es el matrimonio. Entonces, no, si nosotros decimos esto implícitamente, estamos diciendo, no importan las causas de que quieras que se legalice o que se vea normal el filicidio, porque ¿cuáles son las causas? Al final es un egoísmo, al final es un hedonismo, ¿cierto? Entonces, un relativismo. Entonces, si se promueve la promiscuidad, que está en la base de todo eso, pues es una total contradicción. Entonces, no estamos de acuerdo tampoco con eso. Incluso en el tema de los anticonceptivos, que sabemos que San Juan Pablo II, desde que era cardenal en el siglo pasado, en la segunda mitad, pues habló al respecto, ¿cierto? De los anticonceptivos. Y nuestra madre, la iglesia, eh, tiene una postura al respecto. Entonces, bien, los anticonceptivos, ¿por qué? Porque los anticonceptivos alteran la bioquímica en la raíz de la naturaleza femenina, van en contra y de alguna manera la empiezan a destruir. ¿Por qué? Porque la alteran. ¿Cuál es una de las principales características de la feminidad? Pues que podemos eh, dar a luz, que podemos tener un bebé en el vientre y que crezca y que de allí surja eh, hacia el exterior. Entonces, para todos esos procesos químicos se requiere estar sana. Entonces, ¿qué hacen los anticonceptivos? Alterar esa bioquímica, ¿cierto? Entonces va contra la feminidad, la naturaleza femenina en el cuerpo, porque pues hay otras cosas que van contra la naturaleza femenina, como lo es el feminismo mismo, pero pues ese es otro tema. Eh, entonces, ¿qué otra cosa que no decir? El filicidio tardío es peor que el temprano. Ciertamente hay asesinato de bebés, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde sale su cabecita y le cortan la cabecita a los 9 meses. Ajá. Recordemos que aquí incluso se empezó a querer empujar para que se legislara hasta los 9 meses, ¿cierto? Y en Ciudad de México fue donde se libró esa batalla y pues no se permitió, pero no, o sea, ciertamente asesinar a una persona es eso,
en cualquier momento de su vida, ya sea en su gestación donde está terminando de formarse completamente o ya sea en la ancianidad, o sea, es asesinato, ¿ok? Y es antinatural. Bien, capítulo 3. Respuestas ante la negativa del conocimiento respecto a cuándo inicia la vida humana. Muchas veces empiezan debates por ese tema, pero la realidad es que no es un debate. O sea, es algo científico, como lo veíamos, son hechos científicos. La ciencia demuestra que la vida comienza en la concepción, ¿ok? Entonces allí es donde, ok, bien firmes, nosotros partimos de aquí, no nos vamos a ir atrás, o sea, partimos de este hecho, ¿ok? Em, Ciertamente hay científicos sin ética que pueden cuestionar lo contrario y confundir, pero los científicos no son lo mismo que la ciencia, o sea, la ciencia está de nuestro lado, ¿ok? Em, Bien, el filicidio es discriminación sistemática y deshumanizante. Ciertamente el decir no es humano, pues por definición lo están deshumanizando. O sea, si una persona se imagina que efectivamente en el vientre de una mujer está un ser humano y lo pudiera ver, probablemente se detendría o lo pensaría más, ¿no? Pero la cultura está empujando tan fuerte para decir es un cúmulo de células o llamarle producto, o sea, no llamarle persona, no llamarle bebé, no llamarle ser humano en periodo de gestación. Ajá, ese lenguaje es deshumanizante, ¿ok? ¿Por qué sistemático? Precisamente porque se trata como si fuera algo que no tiene vida, algo que no tiene dignidad de persona. ¿Ok? Y pensémoslo en sector salud, pensémoslo en las instituciones educativas, o sea, es el lenguaje común. Entonces nosotros allí podemos ir también haciendo ver eso, ¿ok? Em, y pues es el abuso del inocente, del más inocente y del más vulnerable, ¿cierto? Nuevamente, en nuestra sociedad, ¿quiénes serían los más vulnerables? Pues los bebés en el vientre de sus madres. Ok, capítulo 4, respuestas ante la creencia que recita mi cuerpo, mi decisión. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Actualmente nuestra presidente de la República es muy partidaria de esta ideología y pues de estos temas y demás. Entonces, es mero marketing, mero palabrería, como diría la senadora Lili Telles, porque la mujer no mata su cuerpo, sino mata el cuerpo del bebé. Si ella matara su cuerpo, pues ella muere. Ajá, entonces, o sea, lógica básica, lo que veíamos, sentido común, ¿cierto? Ok, ahora, el cuerpo del bebé tiene características de individuo, algo súper básico, genética. ¿Qué características de individuo? Pues tiene ADN propio, diferente al de la madre, tiene latidos y tiene órganos propios. Ajá, biología básica. Ok, em, ¿quién se beneficia de este tipo de pensamientos, de ideas? Bueno, pues hay hombres que se les llama aliados, que son precisamente aliados de estas ideologías. Entonces, en realidad, se beneficia a hombres viles, quienes apoyan, ¿qué tipo de hombres? Hombres viles e irresponsables em, que se deslindan de de su participación como padres de ese bebé, ¿cierto? Entonces, decir yo decido, yo quiero, yo puedo, o sea, al final es un egocentrismo brutal, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le conviene apoyar esa decisión de sí, tu cuerpo, tu decisión, lo que tú quieras? Pues al hombre que claramente no reconoce su participación porque ya es partícipe, claramente. Ok, nuestra dependencia de otra persona no disminuye nuestra dignidad, ciertamente. El bebé depende de que la madre tenga una buena salud para que él tenga una buena salud. No siempre, en todos los casos, evidentemente el bebé por cuestiones genéticas puede tener situaciones, pero estamos hablando en el común de las situaciones, ¿cierto? Entonces, pero eso no depende, no disminuye de nuestra dignidad de seres humanos.
Por ejemplo, cualquiera de nosotros nos podemos enfermar a la edad que sea con el dinero que tengamos y requerir de un médico. Y eso no disminuye nuestra dignidad de seres humanos, el que alguien nos esté cuidando, ¿cierto? Ok. Em, Siguiente punto, todos los días acatamos leyes y normas que restringen lo que podemos hacer con y en nuestros cuerpos, y existen porque nos protegen de peligros, atentar contra la dignidad humana o la concordia, así como es necesario proteger a quien no se puede defender por sí mismo. Ok, aquí, ¿qué es lo que está diciendo, que están diciendo los autores? Por ejemplo, el decir, ponte el cinturón de seguridad, pues le están diciendo a alguien qué hacer con su cuerpo, o decirle, vístete, no puedes salir a la calle sin ropa, le están diciendo qué hacer con su cuerpo. ¿Eso es malo? No, están protegiendo su dignidad humana, están protegiendo su vida, incluso, por ejemplo, con el cinturón, o el decirle a alguien, no te puedes acercar a esa caja eléctrica porque te vas a lastimar, le están diciendo qué hacer con su cuerpo, o el médico, ¿sabes qué? Tienes que tomarte este tratamiento, pues le están diciendo qué hacer. No es malo, o sea, la persona puede tomar una mala decisión, pero generalmente quien va a tomar una mala decisión es un enfermo mental, alguien que ha perdido la razón. Ajá, entonces, ¿a qué se estaría equiparando? ¿Cierto? O sea, es absurdo, es un absurdo. Em, entonces, así como se está protegiendo la dignidad de la persona humana, pues también es necesario que se proteja la dignidad de una persona y que se respete su vida, aun si está en el vientre materno. ¿Ok? Bien. Capítulo 5. Ante la creencia de que es atención médica la asistencia para matar hijos en el vientre materno, ¿cierto? También se escucha mucho ese tema, que es una cuestión de salud pública, incluso así se clasifica en nuestra política. Y eso viene no solo en la nuestra, en la de todos los países que están subyugados a la ONU. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué responder ante eso? La atención médica cura, no hace daño, no mata. La atención médica eh, viene en el juramento hipocrático, el padre de la medicina, proteger la vida, no quitarla. Ajá. Es un sinsentido hablar de otra cosa. Eso ya no es medicina, es otra cosa, pero medicina no. Ok, esa es una carnicería, por muy burdo que suene, es lo que es. Por último, la empresa más beneficiada y principalmente promotora usa las crisis y desastres mundiales para vender filicidio a los supervivientes. Si le importara su salud, obrara distinto. Ajá. Ok, ¿cuál es la empresa más grande que también está aquí en México? Encuentran sus centros de asesinato en Ciudad de México, se hacen llamar Profamilia. Ajá, pero la empresa que está detrás es Planned Parenthood. Ajá, entonces, ¿qué es lo que hace cuando hay una crisis mundial, por ejemplo, un desastre natural? Planned Parenthood no lleva comida, no lleva médicos para que den atención médica básica. Planned Parenthood lleva médicos para que asesinen a los bebés en el vientre de sus madres. Ajá, entonces, nuevamente, sentido común. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que muchas veces los partidarios del filicidio no saben esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer nosotros? Exponerlo. Bien, nos quedan 6 minutitos, la sesión se va a cerrar automáticamente. Les voy a pedir por favor que ingresen con el mismo enlace que entraron a esta sesión. Si por lo que sea no llegara a abrirse, pues sí les pediría que me apoyen mandándome un mensajito al número de la imagen que circuló, ¿ok? Bien, entonces, continuamos. Capítulo 6. Se titula Filicidio en caso de violación, ¿ok? Y es un tema ciertamente sensible, lo es. Ahora, ¿qué corresponde aquí? Corresponde la justicia ante un hecho trágico donde se ha atentado contra la dignidad humana de otra persona, corresponde justicia. ¿Y qué es la justicia? Dar a cada uno lo que le corresponde. Al violador la prisión, su castigo,
a la madre sanación, los medios para que sane física, mental y espiritualmente. Y al bebé cuidado y protección, lo que cada quien le corresponde. Ajá. ¿Por qué? Porque de lo contrario no estaríamos pidiendo justicia, estaríamos diciendo, vamos a solucionar una justicia con más injusticia, vamos a solucionar una tragedia con más tragedia. Es absurdo. Entonces, el filicidio, lejos de eliminar el trágico acontecimiento, ustedes disculpen el cambio de palabras, suma sufrimiento tras la muerte del inocente en su vientre materno. O sea, por lógica, es traer más trauma a la madre, porque además recordemos que el filicidio es algo muy brutal, tanto para el hijo que muere como para la madre, por todo lo que está ocurriendo en su cuerpo y lo que va a ocurrir en su alma, en su mente. ¿Ok? Por último punto, nos dice este capítulo, la dignidad humana no se define por las circunstancias de nuestra concepción. Como ejemplos están los escenarios en los que los padres cometen un crimen, pero sería impensable castigar a los hijos. Pensemos, cuando defendamos a los bebés en el vientre de su madre, también pensémoslos ya como niños. O sea, llevemos ese ejemplo allá a un niño que puedes ver afuera completo. ¿Por qué? Porque al final, o sea, son personas. Ajá. Entonces, sería absurdo decir, bueno, tu padre es un político de México, por ejemplo, lo peor que puede existir. Un político corrupto, porque claramente hay políticos honestos. Entonces, tu padre es un político corrupto y por eso tu hijo mereces un castigo como la pena de muerte, por ejemplo. O sea, sería absurdo. Alguien en su sano juicio no propondría eso. Bueno, pues esto es lo que se propone cuando se dice filicidio, asesinato del bebé concebido por una violación. ¿Ok? Pero recordemos, lo primero es darle su lugar a que es un acontecimiento trágico y se atenta contra la dignidad humana. Ok, capítulo 7, en estos 2 minutitos, el argumento del cambio en el clima para el control poblacional y el filicidio. Igual, algo que suena muchísimo tanto en instituciones educativas, en nuestras instituciones gubernamentales, en la ONU, no se diga, en la cultura, las películas con las que nos bombardean diciendo que el mundo está superpoblado. Ajá, y entonces que hay que buscar una manera de disminuir la población. Bueno, ¿cuál es la realidad? Objetivamente no está superpoblado, aunque nos llamen conspiranoicos o agentes de la desinformación, porque no es así. La realidad, que es lo que sí está pasando, que hay áreas donde se concentra la mayor cantidad de población, pero hay un montón de territorio y hay un montón de recursos que están libres entre comillas, porque ¿qué sí es lo que pasa? Más bien, hay un imperialismo económico en donde absorben los recursos, no hay una repartición o un acceso libre, un acceso justo a los recursos. Eso sí pasa, pero no hay un exceso de población en el mundo, ¿ok? Los intentos de control poblacional impuesto por definición son imperialistas y racistas, porque precisamente se selecciona a quienes son a los que ya no quieren. Ajá, es sistemático. Ahora, es un absurdo también el decir que vamos a cuidar el planeta en donde vivimos, nuestra casa común, ¿no? Eh, pero no hay que cuidar a la gente que habita esa casa. O sea, ¿cómo? Pues entonces pierde el sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese tampoco es un argumento. Nuevamente, ¿qué es lo que hay que hacer nosotros? Esto pues se puede hacer en diálogos con amigos. Claramente sí se pueden volver discusiones acaloradas, pero allí, insisto, prudencia, la luz del Espíritu Santo, la osadía cristiana para defender la verdad con firmeza, pero también con mucha prudencia. Ajá. Para exponer estos argumentos. Entonces, hasta aquí vamos a continuar con el resto de capítulos en la siguiente sesión que vamos a volver a abrir. ¿De acuerdo? Entonces,